Bai. Arratsaldeon, buenas tardes. Empezamos con una nueva conferencia de este ciclo de otoño, la crisis de representación ciudadana, a debate en este foro, Larramendi. Hemos, como dijimos el día pasado en la introducción, intentado reflexionar sobre este hermetismo que se está dando en las sociedades o el alarma que están produciendo escritores, periodistas, libros que van apareciendo, de que esto no se parece a aquella Europa más que hizo la historia de la democracia, aquella Europa plural, humanitaria, diversa, como que nos ha entrado miedo y nos estamos cerrando de alguna forma con unas enormes repercusiones para todos aquellos que nos estaban mirando a Europa como esperanza, como futuro. El día pasado nos habló un profesor de la Carlos III, Roberto Losada, y en la conferencia que nos dio tomó como hilo conductor el post-humanismo. Hay tantos post con los que se está en post-verdad, post-democracia, incluso empieza a sonar, pues tomando como hilo conductor el post-humanismo, tal como aparece en el libro Homo Deus, Breve Historia del Mañana, del israelí Yuval Noah Harari, delineó yo creo que bastante bien los problemas éticos que pueden derivarse a partir del momento en que era la tesis suya, la tesis que aparece en el libro. La humanidad se ha apoderado del universo, del mundo, del planeta. Y entonces, ¿qué futuro nos puede esperar de este nuevo dueño, de este desaparecer de alguna forma del horizonte a aquellos que eran referentes, que de alguna forma inspiraban, controlaban, tal vez también, y desde ahí situó a los, con tintes bastante dramáticos, los líderes más emblemáticos de esta cerrazón, de este tener miedo a lo humano, a lo abierto, a lo plural, y qué futuro nos puede esperar con unos líderes que realmente están pues como metiendo miedo a la sociedad. Bueno, pues hoy tenemos una nueva conferencia. Ahora hará la presentación José María Urquía, de María Eugenia Rodríguez Palop, y nos quedan otras dos conferencias el jueves que viene y el último jueves de noviembre. El jueves que viene nos hablará un teólogo de Cristianismo y Justicia sobre la construcción y la deconstrucción de lo sagrado, de lo habitable en este planeta. Yo creo que hace un análisis muy bonito desde la perspectiva del libro que ha escrito él. Y el último día, el día 29, tendremos a Ruiz Vieites y a Leire Adrieta, profesores de la Universidad de Deusto, que nos intentarán sugerir de alguna forma por qué, de dónde vienen estas interrogantes que se están produciendo sobre la democracia actual. Bueno, pues con esta pequeña introducción, José Mari hace la presentación de María Eugenia. Ondo arratsaldeon jaun Andreok, eskerrik asko Jose Mari, eta zuei ongi etorri bat gure foru Larramendi udazkeneko saiontara, bigarren hitzaldira. Buenas tardes, queridos amigos y amigas, a nuestro foro Larramendi, que hoy tenemos el gusto y el placer de acoger a la profesora María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora titular de Filosofía de Derecho en la Universidad
Carlos III de Madrid. La profesora Rodríguez Palop se licenció en Derecho por ICADE, Universidad Pontificia, en 1993, adquiriendo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid el año 2000. Ha sido profesora en ICADE, Universidad Pontificia Comillas, entre 1998 y 2004, y en la Universidad Carlos III es ahora docente desde el año 2005. Así como profesora visitante en universidades de Londres, investigadora en la Oxford University, en la Universidad Italiana de Bolonia, en el Instituto Europeo de Florencia, en la Universidad de Lovaina la Nueva y en alguna universidad inglesa. Ha publicado varios libros en coautoría. Las monografías son La nueva generación de derechos humanos, origen y justificación, del año 2001, y hay una segunda edición revisada y ampliada. Hay otro libro, Claves para entender los nuevos derechos humanos, del año 2011, así como un buen número de artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos, bienes comunes, sustentabilidad y de crecimiento, republicanismo, feminismos y derechos de la mujer, justicia reconstructiva, restaurativa y víctimas. Hoy nos va a hablar de respuestas frente a la crisis del sistema y me comentaba hace un momento que especialmente va a hacer hincapié en los ascensos que estamos viendo un poco de las extremas derechas, de la extrema derecha, tanto en Europa como en América y en Estados Unidos. Nada más, querida Rodríguez Palop. María Eugenia, muchas gracias, ongi etorri, y tienes tú la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos y todas por haber venido. Hay siempre tantas actividades y tantas cosas que bueno, pues uno agradece que un día de diario, digamos, pues la gente pueda sacar un ratito para charlar sobre este tipo de temas, ¿no? Yo siempre me siento muy bien aquí en el País Vasco, vengo mucho, tengo muchos amigos aquí, muchas amigas. En San Sebastián, de hecho, varios, en Bilbao muchos también. Y la persona que me habló del fórum es Eduardo, que también va a venir y que me dijo que iba a venir él conmigo hoy. Lo que ocurre es que, bueno, después, por un lío de fechas, que el lío fue culpa mía, pues al final, bueno, vamos a hacerlo por separado. Pero hubiera estado bien también un debate con él sobre esta cuestión que vamos a tratar aquí. Se habla, ¿cómo se llama? Respuesta frente a la crisis del sistema. Se asume que hay una crisis del sistema, ¿no? Que hay una crisis que es multisistémica en realidad, es decir, que se da en muchos aspectos, ¿no? En concreto, hoy se plantea sociedad cerrada, crisis de representación ciudadana, aunque yo voy a hablar de alguna crisis más, porque algunos hablan de una crisis civilizatoria en realidad, o sea, de una crisis, por decir, que afecta no solamente a las estructuras, las instituciones, en términos políticos o sociales, sino también, o económicos, ¿no? Sino también a las propias concepciones civilizatorias que tenemos, ¿no? La crisis de representación democrática, esta crisis, lo que se llamaba el déficit de legitimidad democrática, que decía Habermas, ¿no? Pues ya en los años 70 o así, pues ya se detectó hace mucho, ¿no? Muchos movimientos sociales en los años 60-70 ya hablaban de crisis, más que de crisis en algunos momentos más de déficit de legitimidad democrática. La democracia representativa al uso de los partidos políticos tal como lo conocemos, bueno, pues tenía un problema de credibilidad. Y esto ya, repito, los llamados nuevos movimientos sociales, como el ecologismo, el feminismo llamado de la tercera ola, porque el feminismo es muy antiguo, el pacifismo, el ecopacifismo, ya lo planteaban.
Básicamente, lo que se detectaba entonces es lo mismo que después han detectado otros movimientos, el movimiento antiglobalización, los movimientos previos, pues hasta surgir de las nuevas izquierdas que hemos vivido a partir del crack financiero, como yo que sé, la plataforma afectada por la hipoteca, V de vivienda, no somos delito, tantos movimientos que ha habido en España y en otros lugares, ¿no? Como Occupy Wall Street y así, ¿no? ¿Y qué se detecta o qué vienen a contar un poco estos movimientos? Lo que vienen a decir es que la democracia hace tiempo que funciona como un mercado, es decir, que ha sido, así en términos habermasianos también diría, colonizada por el business, de manera que cada X tiempo los partidos políticos salen a la calle y nos venden sus productos en forma de programas electorales, tratándonos a los ciudadanos y a las ciudadanas como clientes pasivos o como consumidores, en realidad, de esos productos. Es la idea de que nosotros vamos a hacer un voto o vamos a votar, no tanto pensando en el interés general o en el bien común, cuanto pensando en nuestros intereses propios, sea como individuos, sea como gregarios, nuestros intereses, digamos, como colectivos, ¿no? Pues los trabajadores van a votar a la izquierda porque les interesa, por tanto, los empresarios, que también tienen intereses, pues lo van a votar porque les van a bajar los impuestos acá y allá. Entonces, bueno, bajo el presupuesto de que los ciudadanos nos comportamos como conso, en el que incluso se estudia esto de una manera más detenida, y hablo de años 60-70 también, que se dice, bueno, un líder de un partido político tiene que ser lo suficientemente diferente a otro líder de otro partido político como para captar nuevos clientes y lo suficientemente igual, digamos, como para pillar de alguna manera, o sea, perdón, al revés, lo suficientemente igual como para captar nuevos clientes, siempre los clientes entendidos como las personas que dudan, los votos que fluctúan, ¿no? Y lo suficientemente diferentes como, he dicho antes al revés, como para mantener a sus bases. Es decir, bueno, yo tengo que tener mi identidad como partido, mi militancia, la gente que me va a ser fiel siempre, y en ese sentido me tengo que distinguir en algo del líder de otro partido, pero a la vez tengo que parecerme lo suficientemente al otro como para pillar también clientes nuevos, que pueden ser, pues, gente, como digo, dubitativa. Esto convierte a los partidos políticos en grandes, bueno, la diferencia entre un partido político y otro, pues sería la diferencia, yo que sé, entre Movistar y Vodafone, ¿no? O sea, ofrecen el mismo producto, pero maquetado de forma diferente, ¿no? Con algunas propiedades un poco distintivas, ¿no? Que permiten identificar. Esto es lo que da lugar a que los partidos se conviertan, pues, en los llamados partidos compromiso, partidos a atraparlo todo, que son partidos burocratizados, centralizados, jerarquizados, donde lo importante es la carrera por el liderazgo, la carrera por el caudillaje, las luchas intestinas, las luchas internas. Y esto genera, así lo explican en su momento algunos intelectuales y también, repito, en los movimientos sociales de la época y ahora, esto genera una falta de credibilidad del sistema. O sea, la gente dice, bueno, pues en realidad aquí cada uno va a lo suyo, los partidos van a favorecer a su clientela y los consumidores, es decir, los ciudadanos, van buscando sus propios intereses. Y no hay un espacio, es decir, el espacio de lo común, el espacio de lo político, que es el espacio de lo común en realidad, es una lucha, digamos, de egos irreconciliables, o una lucha de intereses privados, digamos, en conflicto. No hay, por tanto, un espacio propiamente para la política, no hay un espacio propiamente para el bien común. Esta es la primera gran crisis a la que se alude cuando se habla de crisis de representación democrática o de crisis de la democracia representativa, para la que se han experimentado también alternativas, ¿no? Cuando hemos visto el 15M gritando no nos representan, lo que estaban queriendo decir era esto: queremos canales de participación ciudadana, queremos que los partidos políticos sean más porosos, más flexibles, dialoguen, debatan, deliberen con la ciudadanía. No queremos partidos encerrados en parlamentos que elaboran normas que nos afectan, pero sobre las que nunca nos consultan. Por ejemplo, el movimiento catalán
más allá del juicio que nos pueda merecer la deriva de ese movimiento, surge a partir de una necesidad de un referéndum que finalmente no se otorga porque la Constitución española, bueno, pues no permite referéndum de según qué manera, a pesar de que en el texto preconstituyente sí se planteaba la posibilidad de que 3 territorios autónomos de comunidades autónomas pudieran plantear una consulta, es decir, que ha habido ahí, o hubo ahí, en cierto modo, un retroceso, ¿no? O, por ejemplo, las iniciativas legislativas populares, ¿no? No sé si sabéis que en España se exigen 500.000 firmas en el ámbito estatal, mientras que, por ejemplo, en Portugal se exigen 35.000 o en Italia 50.000. Es decir, básicamente la Constitución se planteó o se plasmó un cierto terror a la gente, un cierto terror a la participación. Hay pocos canales participativos, muy pocos. En procesos administrativos a veces se han ido abriendo, pero por ejemplo no hay nada que obligue a un partido político no a someterse, porque el partido político es el que tiene que tomar decisiones en el Parlamento, que es el lugar donde teóricamente estamos todos representados, sino sí a dialogar, debatir con los sectores a los que afectan sus decisiones. Si yo voy a hacer una ley de vivienda, pues estaría bien quizás debatir, hablar, ¿no?, con las personas afectadas por la problemática de la vivienda, que no tienen que ser únicamente los desahuciados, puede ser también la banca, ¿no?, si hablamos de crisis hipotecaria. Es decir, que unos y otros, ¿no? Un proceso, digamos, de deliberación, que por supuesto imprimiría también a la política otro ritmo, que no es el ritmo que tiene ahora, ¿no? De manera que, frente a la crisis de representación democrática, sí se han experimentado o sí se han planteado. Estoy hablando de España, pero se han planteado en muchos niveles, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Si pensamos en Latinoamérica, por ejemplo, toda la reivindicación de los pueblos indígenas, de la necesidad de representación, también de llevar su identidad cultural, sus políticas las políticas de reconocimiento a los espacios constitucionales, todo esto han sido también luchas por la representación, en realidad. Hay además, o a esta crisis de representación se tiene que unir otra crisis, que es la crisis del estado de bienestar o la crisis del estado social. Hay ahí una diferencia, pero no voy a entrar en eso, ¿no? A ver, el estado de bienestar o el estado social se dice, bueno, tiene un momento ahí florido, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años más o menos 70, ¿no? Primera crisis del petróleo, 73, segunda crisis del petróleo, 79, y a partir de ahí, pues, bueno, empieza un poco el desmantelamiento de todo lo que son las políticas sociales, paulatinamente. Triunfa Margaret Thatcher, triunfan, Reagan en Estados Unidos, es decir, básicamente por las propuestas que suponen adelgazar el Estado, un Estado que va en retroceso, ¿no? Con todo, el propio Estado social es de por sí ya un Estado que es menos social de lo que parece, en lo que es su propia estructura, más allá del manejo que además se hace después de esa estructura. Porque esa estructura está ambivalente y se apoya en dos patas tendencialmente contradictorias. Una es la democracia, que supone todos vamos a participar de todo, incluido, por supuesto también, la generación de riqueza y la redistribución de la riqueza, y otra es el capitalismo, básicamente la productividad. Es decir, producir mucho, crecer mucho, crecer mucho. La idea teórica es yo crezco mucho, yo produzco mucho, y después establezco políticas impositivas o de otro tipo para detraer riqueza de quienes tienen mucho a quienes redistribuir esa riqueza para llevarla a los que tienen menos en forma de derechos sociales, políticas sociales. En realidad eso no es verdaderamente así, o no es del todo así. Porque esas políticas sociales, en la propia concepción misma del Estado social, no están orientadas genuinamente a satisfacer necesidades básicas, sino a incrementar el consumo, porque el consumo tiene un impacto positivo sobre la productividad. De manera que lo que yo le traigo a estos señores que tienen dinero, mucho dinero, porque son quienes producen, y si producen bien, ¿no?, a través de una vía impositiva de impuestos, le traigo uno, le traigo dos, lo recupero porque este 1 y este 2 no lo oriento tanto a el derecho a la vivienda, el derecho a la salud,
el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, es decir, a cuestiones, digamos, que tienen que ver con la cobertura de necesidades básicas, cuanto a incrementar políticas de consumo, que significa que estos señores que están acá recibiendo ese 1 y ese 2, con ese dinero van a consumir y este otro señor que está aquí produciendo va a recuperar. ¿Esto qué significa? Que la propia fórmula del Estado social no está orientada propiamente a la democracia cuanto a la productividad. ¿Qué ocurre? Que el Estado social, claro, entra en crisis. Esta fórmula, repito, que ya de por sí es ambivalente, tendencialmente contradictoria, por lo tanto, en cierto modo también defectuosa, entra en crisis por dos razones, claro, o sea, por varias razones. Una es cuando, claro, entra en crisis lo que es la capacidad de consumo. Claro, yo ya no tengo tanto dinero como tenía porque hay una devaluación salarial, porque me pagan menos, porque hay recorte de derechos laborales, porque entonces ya, y además las hipotecas, los préstamos, resulta que tampoco empiezan en una crisis hipotecaria que también descalabra de alguna forma esa capacidad de consumo, y entonces no tengo posibilidad de consumir, y entonces estos señores que no pueden recuperar lo que antes han dado por la vía de los impuestos dicen, me voy a otro lugar donde sí lo puedo recuperar. Y entonces se produce lo que se llama la mundialización, la globalización neoliberal, que es básicamente la translocación de unas empresas de unos lugares a otros lugares donde les resulta más rentable producir. Pero además de eso, el Estado social entra en crisis por algo que nunca, se señala poco, que es porque la capacidad de crecimiento, la productividad, que es el elemento en el que se apoya el Estado social, en realidad tiene un límite, que es el límite de lo que constituye el propio planeta. Yo para producir necesito materiales y fuentes energéticas. Si produzco de forma desaforada, si mi crecimiento es ilimitado, o sea, tengo como objetivo, como horizonte un crecimiento ilimitado, evidentemente, siendo esas fuentes limitadas, siendo esos materiales limitados, bueno, que llega el momento en que voy a chocar contra límites estructurales del crecimiento. No puedo crecer indefinidamente o de forma ilimitada en un mundo limitado. Y esto de eso no nos va a salvar la tecnología ni nada por el estilo. Cuando en los años 80, yo era joven todavía, decíamos aquello de no, a lo mejor un día ya no necesitamos la tierra para que estaremos alimentados y entonces toda esa tierra se podrá emplear. No, pues es que esto todavía no ha pasado ni parece que vaya a pasar. Y además la tecnología, los ordenadores y todo lo demás que supuestamente nos va a salvar de esa situación de escasez que vamos a vivir, pues también necesitan de fuentes energéticas y de fuentes de materiales, de minas, en lugares concretos del mundo. Yo creo que tener una visión anclada en lo material es importante para darse cuenta de hasta dónde podemos llegar con determinados modelos de crecimiento. Y el Estado social, como he dicho antes, se apoya fundamentalmente en la productividad y, por tanto, lo lógico es que vaya a menos o que vaya menguando, porque el crecimiento, repito, no puede ser infinito. Además de eso, hay otra crisis, que es la crisis del Estado-nación, el Estado central, que además es homogéneo desde el punto de vista cultural, que es como un poco la fantasía decimonónica sobre el Estado. Esta crisis, claro, se pone de manifiesto claramente con las migraciones y con, de alguna forma, el surgimiento de pueblos, de naciones, de reivindicaciones que plantean la cuestión de la multiculturalidad, el hecho de que somos diferentes y además queremos ser tratados de forma diferente. El Estado-nación entra en crisis cuando hay fuerzas supraestatales que le van chupando soberanía, Unión Europea y otras, y fuerzas infraestatales que también le van chupando soberanía, como puede ser la reivindicación de autodeterminación de los pueblos en muchos lugares del mundo, ¿no? O pueden ser los procesos autonómicos en según qué lugares del mundo, o pueden ser, digamos, instancias infraestatales de otro tipo, como pueden ser incluso las propias ciudades. Es decir, la propia reivindicación de la autonomía local, que por cierto está reconocida en nuestra Constitución, en el 140, en el artículo 140, es una forma de chupar soberanía del Estado central. Claro, entonces hay, por un lado, una crisis de ese Estado como un Estado central que acumula competencias, porque esas competencias empiezan a ser repartidas
en el ámbito supraestatal y en el ámbito infraestatal, y además hay una crisis del Estado entendido como un Estado homogéneo, donde todo el mundo es igual. Bien, a esta se une otra crisis más, y fijaos la que yo había, que es la crisis de la Unión Europea, es decir, la crisis precisamente de esa instancia supraestatal que se había generado con una cierta ilusión durante un cierto tiempo y que ahora mismo tiene tres ejes que la están de alguna forma, bueno, debilitando como proyecto integrador y garantista del futuro, que es lo que quería ser. Uno ha sido, por supuesto, el crack financiero, la mundialización financiera y digamos, la ausencia de control de las finanzas. Otra ha sido la, entre comillas, voy a decir entre comillas, porque creo que es despectivo y no soy partidaria de hablarlo así, la llamada crisis de refugiados y, sobre todo, la forma en la que se está gestionando esa crisis de refugiados. Y otra es el, también digo así, terrorismo y, en concreto, el terrorismo islámico. Estos tres elementos dan lugar a algunas respuestas. Antes decía José María, vamos a hablar de algunas respuestas que ya va a hablar del ascenso de la extrema derecha. Hay algunas respuestas por la izquierda, ¿no? Pues yo sé, surge Podemos, surge el Bloco en Portugal y una vinculación entre izquierdas que intenta resistir de alguna forma pues esa decadencia de la Unión Europea o las imposiciones de la Troika, ¿no? Es decir, todo lo que digamos la Unión Europea ha desencadenado a partir de esos tres ejes, ¿no? Que ahora voy a explicar un poco de eso, cómo ha reaccionado la Unión Europea. Hay propuestas por la izquierda, pero yo he decidido explicar aquí una propuesta que, a mi modo de ver, es muy negativa, que es la propuesta de la extrema derecha. La extrema derecha surge, está ahí hace tiempo, igual, pero digamos, surge y adquiere cada vez más potencia a partir precisamente de detectar, y ahora voy a explicar cómo lo articula, de detectar con mucha claridad todas estas crisis. Crisis de representación democrática, no nos representan. Crisis del Estado social, el modelo no funciona y además de que no funciona, no podemos crecer más y además ya no hay para todos, ya no hay para todos. ¿No? Tercero, crisis del Estado-nación, cuidado que vienen los migrantes, cuidado que viene el extranjero, cuidado, primero nosotros, América primero los franceses, primero nosotros. Esto, digamos, está ahí. Y crisis frente a la Unión Europea, y frente a la crisis de la Unión Europea, la eurofobia, el Brexit, el irse de la Unión Europea o estar en la Unión Europea para boicotear la Unión Europea. Básicamente la extrema derecha tiene sus respuestas frente a estas crisis y ha hecho un diagnóstico básicamente, o sea, diría que ha hecho un diagnóstico básicamente bueno. La extrema derecha lo que está haciendo es explotar las contradicciones que se han generado a partir de estas crisis, haciendo un discurso unificador capaz de captar un espectro social muy distinto, muy variado, generacionalmente muy diferente, socialmente muy distinto, ideológicamente también muy heterogéneo. Entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea existen 39 partidos políticos clasificados como partidos populistas de extrema derecha. En 10 de esos estados, Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia y Suecia, estos partidos xenófobos tienen una fuerte presencia, porque hemos tenido más de 500.000 de votos en diferentes elecciones realizadas después de 2010. Con la excepción de Finlandia, estos partidos han incrementado su representación parlamentaria en el resto de todos los países que acabo de mencionar. En algunos casos, como en Alemania, Italia, Polonia o Suecia, el crecimiento es alarmante. Alternativa por Alemania, en las elecciones de 2017 consiguió 94 escaños, pero fijaos que era un partido que no había obtenido ninguna representación parlamentaria en el 2013. Y en 2017 tenía ya 94 escaños. 235 escaños tiene Ley y Justicia en Polonia,
en las elecciones de 2015 incrementaron su representación en un 49%. La Liga Norte, que gobierna, como sabéis, con 5 Stelle en Italia, pasó de tener 18 escaños en 2013 a 124 en 2016. Y además estos países tienen una elevada influencia en los diferentes gobiernos, aun cuando esos gobiernos no son de derechas. Gobiernos demócratas cristianos, gobiernos socialdemócratas, gobiernos conservadores. En 4 países, Austria, Finlandia, Italia y Polonia, los partidos de extrema derecha cuentan con ministros en el gobierno, aunque no gobiernen. En 5 de los 6 países restantes, Alemania, Dinamarca, Holanda, Hungría y Suecia, se ha detectado un incremento de la influencia del discurso xenófobo. ¿En qué se ha traducido esto? En muros. Muros físicos, muros marítimos, muros de control virtuales y muros mentales. Muros mentales que son los que dan sustento al resto de los muros. El muro físicos. Os voy a dar solamente unos datos porque son bastante llamativos. Esto es un informe que se llama Levantando Muros, que es de un centro de investigación. En 1990 había 2 muros en la Unión Europea. En 2017 había 15. 10 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, España entre ellos, Grecia, Hungría, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Reino Unido, Letonia, Estonia y Lituania, han erigido muros en sus fronteras para prevenir la inmigración perteneciente, digamos, a otros lugares. Todos son del espacio Schengen, excepto Bulgaria y Reino Unido. Aquí hay más muros, que no os quiero aturdir con los muros, pero vamos, hay enormes cantidades. En el mar Mediterráneo hablaba de muros marítimos, hay 8 operaciones, más o menos, cuyo único y exclusivo mandato prácticamente no es el del rescate de las personas, sino el de combatir la criminalidad en las zonas fronterizas, dándole finalmente el mismo trato a veces a los criminales y a los refugiados. Frontex, que es la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, aumentó su presupuesto de 6,2 millones. Las operaciones de deportación de migrantes han pasado a tener un presupuesto de 80.000 euros en 2005 a 53 millones en 2017. Los muros de control, los muros virtuales, han pasado de ser 3 internos en 2006 a ser 20 en 2017. Esos muros virtuales son aquellas cosas con las que nos vigilan y monitorizan los llamados programas de restricción de la circulación de personas y de recogida de datos biométricos que pasan a una gran base de datos, Eurodac y Eurosur, con los que nos tienen controlados, pues, a los de dentro y a los de fuera. Es preocupante que estos partidos de extrema derecha estén ganando espacio, no solamente porque llegan a posiciones de gobierno, sino porque influyen, como he dicho antes, sobre partidos que no son de extrema derecha. Si uno piensa, por ejemplo, en Sarkozy, que no es de extrema derecha, y su política, o Valls, que ahora se presenta además a candidato a Barcelona, que expulsó a los gitanos de Francia, o piensa en Hollande, que es socialdemócrata y que impuso en Francia un estado de excepción permanente, que todavía continúa a partir de un supuesto atentado por parte del terrorismo islámico. Podemos pensar incluso en partidos que mantienen fronteras cerradas y vallas con concertinas en Melilla y Ceuta, devoluciones en caliente, es decir, como sabéis, devolver a los migrantes sin hacer ningún tipo de análisis para ver si alguno de ellos está en una situación, digamos, de
necesitar asilo o protección internacional, es decir, sin proteger sus derechos, algo que no lo estoy diciendo yo, lo decía la propia Unión Europea, que estaba muy preocupada por las devoluciones en caliente que la ley Mordaza introdujo en España con el Partido Popular, pero que hoy el Partido Socialista mantiene. Es decir, que este tipo de políticas antimigratorias las mantienen, las defienden expresamente algunos partidos, como el Partido Popular o Ciudadanos en España, pero las devoluciones en caliente todavía hoy, igual que los centros de internamiento de extranjeros todavía hoy, están vigentes con el Partido Socialista en el gobierno. Lo digo para que se vea qué nivel de influencia tiene esta política represiva desde el punto de vista migratorio en partidos que no son, repito, de extrema derecha, porque no considero ni que el Partido Popular ni que Ciudadanos sean partidos de extrema derecha. Vox sí, pero Vox no ha tomado todavía iniciativas, ya sabemos lo que piensa, porque lo han dicho, pero no parece que tenga una gran influencia. Los partidos de extrema derecha no son partidos fascistas propiamente, son partidos que se presentan, por eso tienen tanta influencia en otros partidos que no son de extrema derecha, porque se presentan como partidos moderados, que incluso combinan políticas neoliberales con políticas proteccionistas. Es decir, han renunciado a aquellas etiquetas de izquierda-derecha y se han centrado en las etiquetas arriba-abajo, localismo-globalismo. Es decir, despistan ideológicamente. Nosotros le decimos extrema derecha porque hacemos el estudio de sus políticas, pero ellos no se presentan necesariamente como partidos de extrema derecha, y mucho menos como partidos fascistas. De hecho, se podría decir que hay solo dos partidos fascistas de todos estos, propiamente, Amanecer Dorado y el húngaro. Los demás son partidos posfascistas. O sea, son un engendro ahí extraño desde el punto de vista ideológico. Su rasgo principal es el de la xenofobia, el miedo al extranjero, el miedo al otro, al que se convierte en chivo expiatorio. ¿Qué hace el extranjero? ¿Qué viene a poner en riesgo el extranjero? Bueno, en primer lugar, la identidad nacional, es decir, nuestra cultura, nuestros valores, nuestros principios, lo que nosotros somos. Y de ahí surgen los nativos primero los de aquí, los que somos nosotros, en una solidaridad que se llama excluyente. Cuando la Liga Norte con 5 Stelle en Italia hacen el llamado decreto de dignidad, por el cual otorgan algunos derechos laborales a los trabajadores nacionales, lo que están diciendo es los que no somos nosotros, los otros, ¿no? Los nadie, que diría Galeano, ¿no? Que no valen ni la bala que los mata. Esos otros, esos nadie, son los que no tienen derechos y, por supuesto, los que pueden poner en peligro nuestra identidad. Son además una fuente, de inseguridad ciudadana, porque son el origen del terrorismo. Se les llama plagas, se les llama terroristas yihadistas. Nos están demostrado que además el terrorismo yihadista es de gente, o lo ha practicado gente instalada en los países, los llamados durmientes, y no los que vienen a través de la frontera. Pero básicamente en la idea de que estos migrantes, estos refugiados, estos extranjeros son una fuente de desorden, de inseguridad y de terrorismo, estos partidos de extrema derecha plantean mano dura, orden, seguridad, es decir, reacciones punitivas frente a emergencias que en realidad están creando ellos. Esto pasa también con Bolsonaro en Brasil, pasa lo mismo con Duque en Colombia, que están generando toda una especie de terror a la supuesta migración venezolana, que está atravesando en masa las fronteras con Colombia. Bueno, y les permite, de hecho, desplegar 5.000 efectivos en la frontera y generar una sensación de terror, de invasión. Como decía Pablo Casado, miles y cientos, no sé cuántos dijo, de subsaharianos. Claro, esto fue desmentido después por toda la gente que trabaja temas de migraciones, porque no vienen tantos subsaharianos. O sea, no son miles de millones, de cientos pasando la frontera. ¿No? Se genera, digamos, ese estado de terror.
Y en tercer lugar, ¿qué va a hacer el extranjero? El extranjero va a poner, son parásitos, vienen a chupar de nuestras políticas sociales, de los derechos sociales ya menguados, ya recortados. Ellos vienen, digamos, a utilizar nuestra sanidad, a llenar nuestras escuelas, ¿no? A todavía poner más en crisis al Estado social, más en crisis al Estado de bienestar, mucho más de lo que ya estaba. Y se genera la lucha del penúltimo contra el último, del que tiene poco contra el que no tiene nada, del que llegó antes contra el que llegó después, movilizando competencia entre los trabajadores y entre los pobres. Y en lugar de los pobres, mirar a los ricos, que son el 1% del planeta, mirar a quienes verdaderamente son el origen de los problemas, son la razón por la cual no tenemos políticas sociales y derechos sociales, miramos al de al lado, que es un poquito más pobre que yo. Y este es el problema. Cuando Marine Le Pen dice no cabemos todos, aquí no cabemos todos porque hay una situación de escasez, la gente detecta que algo de verdad hay ahí, porque es verdad, claro que hay una situación de escasez. La gente dice, jolín, el diagnóstico me suena, porque realmente yo no tengo acceso al agua o acceso a la vivienda o no puedo vivir con lo que tengo. Por lo tanto, los miedos, las inseguridades son muy reales y tienen una base muy real. Claro que hay escasez. Porque hay recorte de derechos sociales y laborales, porque no se puede crecer tanto como se crecía antes, porque el Estado social, antes no lo he dicho, pero lo he dicho ahora, o lo digo ahora, es un Estado colonial, colonialista, que ya no tiene la posibilidad de explotar territorios allende frontera. Es decir, por muchas razones, hay menos. Es que lo que nosotros, o yo, o personas que no apoyamos a la extrema derecha, pensamos es que no sobran personas sino cosas. Esto es, hay que mirar al reparto no hacia abajo, sino hacia arriba. Hay que consumir menos y hay que producir menos. No es que estos señores sobren, es que hay que redistribuir la riqueza, digamos, de manera más adecuada. No pensando, como he dicho antes, en incrementar el consumo, sino en satisfacer las necesidades básicas. Y esto que parece así como muy abstracto, no es nada abstracto. Es muy diferente entender el derecho a la vivienda si uno piensa que la vivienda es una necesidad básica, así uno piensa que la vivienda es un bien de consumo. Si uno piensa que la vivienda es una necesidad básica, el Estado se tendría que comprometer a darle a todo el mundo una vivienda, acorde a sus circunstancias personales. ¿Por qué? Porque sería un derecho social y el Estado tendría que satisfacerlo. Y porque ese derecho social se apoyaría en una necesidad básica, digamos que es la base antropológica de todos los derechos humanos. Pero si la vivienda es un bien de consumo, lo que hace el Estado es, en el mejor de los casos, facilitar el acceso a una hipoteca para que usted se pueda comprar una vivienda. Digamos, es otra política muy distinta. Por eso, de lo que se trata es de pensar en las políticas sociales vinculadas a las necesidades básicas y no al incremento del consumo. Esto es importante. ¿Qué ocurre entonces con la extrema derecha? ¿Por qué tiene éxito? Claro, tiene éxito porque señala al extranjero como fuente o como causa, digamos, de desestabilización social, inseguridad ciudadana y pérdida de identidad. Y esto lo hace de una manera bastante inteligente porque consigue aunar los intereses de clase, las clases bajas, las personas pobres, con los procesos identitarios. Si a mí me dan una casa, o así a mí me dan una política social por ser española, pues pelearé por ser española, lucharé por España y pensaré que la patria España merece la pena. Porque he conseguido vincular mis necesidades insatisfechas, mi rabia de clase, mi posición de clase con el discurso identitario. Y entonces la patria es la que te salva. Y por tanto lo importante es formar parte de la patria. Y esa vinculación entre la identidad nacional
y los intereses de clase es interesante porque unifica cosas que muchas veces la izquierda ha separado. Una cosa son los intereses de clase, luchemos por los trabajadores que son universales en el mundo mundial y que son todos iguales, da igual donde viven, da igual donde nazcan. Y otra cosa son las comunidades nacionales o las identidades nacionales. Son dos criterios diferentes y separados. Es más, el Partido Comunista, por ejemplo, siempre tuvo esa lucha interna, ¿no? Es decir, no. O sea, las propuestas nacionales son una cosa y las propuestas de clase son otras. Al punto de que nunca fue feminista porque le pareció siempre que las propuestas de las feministas o las propuestas de las mujeres no se perdían de alguna forma en las propuestas de clase. Es decir, no voy a atender los intereses de las mujeres cuando mi prioridad es atender los intereses de los trabajadores. Es decir, que esto es así. Pero la derecha, esta extrema derecha, ha conseguido plantear el eje social nacional. Y lo ha hecho, yo creo que de manera inteligente, en términos, digamos, electorales. Atacan a todo lo que divide. Lo uno es esto. Esa vinculación entre los intereses de clase y los procesos identitarios. La nación, la patria representa lo uno, y todo lo que divide es el otro, racismo y xenofobia, las mujeres que reivindican cosas distintas, antifeminismo, los gays, las personas transexuales, los bisexuales, que se piensan distintos, homofobia. Es decir, lo importante es homogeneizar. Esto pasa en Europa y le ha pasado a Trump. Y es interesante ver la relación que hay en la política práctica entre Trump y lo que está pasando en Europa. Porque no sé si sabéis quién es Steve Bannon. Steve Bannon, que es una de las manos derechas de Trump, vino hace poco a reunirse con los llamados el Grupo Visegrado, que son los países de la Unión Europea que tienen propuestas de extrema derecha, como Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, en la idea de formar una gran red internacional ultraderechista y nacionalista, que, sumando todas esas representaciones de las que os he hablado antes, podría llegar a representar 1/3 del Parlamento Europeo en las siguientes elecciones 2019. Es decir, Estados Unidos está, en cierto modo, estimulando el crecimiento de la extrema derecha en la Unión Europea, porque, entre otras cosas, el propio Trump se ha apoyado en la llamada derecha alternativa, que reivindica la identidad blanca y masculina. El otro día me enseñaron, ahora con lo de los demócratas, me enseñaron una representación donde todos los republicanos, menos uno, todos eran blancos. Todos. Y los demócratas, la mayoría eran blancos, pero había latinos y había también afrodescendientes, ¿no? Básicamente la identidad blanca y masculina es la identidad de la derecha alternativa en la que se apoyó Trump. Esto ha conducido también a la extrema derecha, voy terminando, ¿no? Sí, voy terminando, yo termino cuando me digáis. Esto ha conducido también a la extrema derecha a, por supuesto, propuestas islamofóbicas. Evidentemente, se lucha contra todo lo que divide, ¿no? El extranjero, las mujeres, gays, y evidentemente quienes representan, bueno, una propuesta religiosa o cultural diferente. Y la islamofobia es uno de los elementos que unifican también las propuestas de la extrema derecha. Y no se presenta como una lucha racial, se presenta como una lucha cultural. Lo que se dice es, bueno, el Islam es una religión peligrosa que genera terrorismo, que siempre quiere asaltar al Estado, y nosotros tenemos que defender los derechos humanos y el universalismo frente al Islam. De hecho, Alternativa por Alemania, por ejemplo, ha planteado la prohibición de la llamada de los muecines, la prohibición de los minaretes, acordados, por ejemplo, del momento de los burkas y de los burkinis, tanto en Alemania como en Francia. Se ha llegado a prohibir el sacrificio ritual de animales, que afecta no solamente a islámicos, sino también a judíos. La propia Merkel, ya intoxicada seguramente por la extrema derecha, ha llegado a decir que como la población alemana no se reproduce, pues el coeficiente de inteligencia colectiva nacional ha disminuido precisamente porque
los musulmanes sí se reproducen. Es decir, que esta es la extrema derecha. Frente a esto, la izquierda conservadora o los partidos socialdemócratas, no la socialdemocracia como planteamiento político, sino los partidos al uso socialdemócratas han estado, por decirlo, han tenido pocos aciertos. Los partidos socialdemócratas, especialmente cuando han estado en el gobierno, han apostado por fórmulas muy pragmáticas, muy tácticas, más bien por una especie de gestión managerial del neoliberalismo, se han convertido más bien en gestores de lo posible, hablaban de la gobernabilidad, es decir, básicamente de la estabilidad frente a la democracia, han estimulado la desmovilización social, se han convertido en partidos aparatos formados por cuadros obedientes y cúpulas autoritarias, por partidos cárteles pro mercado, han en realidad dado un paso atrás en todos los procesos de redistribución de la riqueza, buscando más bien paliativos funcionales a los procesos, digamos, de crisis del Estado social, se han maridado con la mundialización financiera y el capital especulativo. Y si uno piensa en los partidos socialdemócratas de toda Europa, esto que acabo de decir es completamente cierto. Es decir, las propias bases sociales han generado un deterioro de sus propias condiciones de posibilidad. Por eso hoy están en franca retirada en prácticamente todos los lugares en la Unión Europea y también en Estados Unidos. Y esa retirada es la que, ese vacío es el que está ocupando la extrema derecha. Si uno piensa, por ejemplo, en Clinton, no se explica cómo puede ser que la mayor parte de los trabajadores, de mujeres sin estudios, votaran a Trump y no a Clinton. Hillary, a Clinton le votaron el 65% de los latinos, que es una cifra muy baja, considerando que Trump empezó la campaña llamando violadores a los mexicanos y quiso hacer un muro en la frontera con México. Y sin embargo, hubo latinos que votaron a Trump. Le votó un 34% de mujeres sin estudios, considerando que era la supuesta primera presidenta. Y que Trump presumió, como sabéis, de agarrar a las mujeres por el collo. Considerando que estaba con un personaje de estas características, solamente le votó el 54% de las mujeres en Estados Unidos. Esto significa que algo falla en la propuesta de los partidos socialdemócratas. Y eso que falla, y hablo de los partidos socialdemócratas porque son los que ocupan el poder. La izquierda verdadera también falla, pero la izquierda verdadera evidentemente no ha ocupado posiciones de poder, por esto hago la crítica fundamentalmente a los partidos al uso. Estos vacíos son los que ocupa la extrema derecha. Y voy terminando. ¿Qué hace la extrema derecha frente a la gobernabilidad, frente a la estabilidad que le dice que usan los socialdemócratas cuando están en el poder para decirle a la gente, hombre, no demandéis tantas cosas, menos democracia, no reivindiquéis tantas cosas, el Estado así no es sostenible, hay una sobrecarga? Reivindicar la democracia. La extrema derecha reivindica la democracia. Es más, dice que la democracia ha sido secuestrada por las élites económicas y la oligarquía política y que ellos son los representantes del pueblo. Esto es lo que dice Marine Le Pen. Esto es lo que dice la extrema derecha frente a los partidos socialdemócratas. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos la democracia verdadera. Nosotros queremos democracia radical, no gobernabilidad. Y esto es una cosa importante, porque ellos han pillado, han canalizado el voto de protesta, el voto antisistema, el voto anti-establishment, porque Trump sale adelante contra el Partido Republicano. Marine Le Pen sale adelante contra su propio padre, que es el fundador del Frente Nacional. Y si uno va mirando uno por uno, son todos políticamente incorrectos. Son todos liderazgos viriles, liderazgos semi-adolescentes, liderazgos de personas que dicen y hacen lo que les da la gana porque dicen las cosas muy claras. O lo vemos en Pablo Casado también. Esta
este punto en el que uno es antisistema, anti-establishment, antipartidista y hasta antiparlamentario, porque no les importa nada el Parlamento. Ellos apuestan por un gobierno fuerte, un ejecutivo fuerte, sin control parlamentario. Y esto lo han hecho con una especie de valentía, de arrojo, de honestidad, de sinceridad, que la gente estaba echando de menos. Precisamente por las razones que antes he señalado. Han reivindicado la soberanía monetaria, Brexit y todo lo demás, contra la Troika y contra la Unión Europea. En lugar de decir, ay no, apostemos por la Unión Europea, este proyecto es reformable, en realidad, bueno, hemos tenido un mal momento, pero en realidad el proyecto merece la pena, no. Fuera la Unión Europea. Eurófobos. Nos metemos en la Unión Europea, vamos a ser un tercio del Parlamento Europeo y somos eurófobos. Porque la Unión Europea ha recortado derechos sociales y laborales. Porque la Unión Europea ha castigado a los países endeudados con procesos de involución democrática. Porque la Unión Europea ha apostado, digamos, por la gobernabilidad frente a la soberanía nacional. Y nosotros queremos ser los representantes de la soberanía nacional. Por eso la derecha, la extrema derecha, ocupa el vacío que dejan, en realidad, los partidos socialdemócratas y sus crisis. Y hacen una revolución sin revolución, porque claro que no son revolucionarios. Ellos son el subproducto del sistema al que critican. Y claro que no son anticapitalistas. Lo que quieren es un capitalismo interior, pero claro que son capitalistas. Es una especie de revolución, una rebelión conformista. Pero tiene forma de cambio. Tiene forma de cambio. Cambiarlo todo para no cambiar nada. En fin, lo que hace la extrema derecha es aprovecharse de, uno, un buen diagnóstico de la crisis, de esa crisis que es múltiple, y dos, un vacío que han dejado gobiernos que en realidad en lugar de controlar al mercado han reproducido los vicios del mercado y han generado desmovilización social y desintegración social. Y entonces han venido ellos y se han permitido el lujo de hablar de lo común, pensando en un repliegue a las comunidades nacionales de origen. No está mal pensado y a mi modo de ver tienen posibilidades. De manera que la crisis frente a las crisis múltiples, no solo la crisis de representación, está esta propuesta de la extrema derecha creciendo en todos los países con posibilidades además de convertirse en una fuerza muy potente en la Unión Europea. Y repito, en parte por hacer un buen diagnóstico de la crisis, en parte por aprovechar el vacío que han dejado gobiernos tecnócratas y burocratizados que en realidad han abandonado a buena parte de sus bases sociales. El resentimiento de esas bases sociales lo ha canalizado la extrema derecha. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues después de este ensayo sobre la actualidad política, social, etcétera, una postura, una toma de postura realmente interesante para situar, para crear la armazón donde situar de alguna forma todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor, a una velocidad increíble además, porque vamos, cada día hay nuevos partidos, cada día hay pues nuevos acuerdos entre los que de alguna forma son llamados a solucionar los problemas de la inmigración, a solucionar los problemas del desempleo, etc. Entonces, el ver el ritmo al que se están produciendo y el tener esta armazón de alguna forma para situar, por lo menos desde un punto de vista bien claro, desde lo que es la base social, que es lo que más me importa a mí subrayar y formarnos de alguna forma y situar de alguna forma todos estos movimientos, qué es lo que está pasando, este desánimo de alguna forma de participación en la política, de desánimo de participación en las grandes soluciones. Claro, todo esto, el ponerlo de alguna
forma como armazón para ir situando las tomas de decisión personales que tiene que tomar cada uno, pues es realmente interesante. Muchísimas gracias. A mí por lo menos me ha servido para integrar cosas, dar los ritmos, dar el futuro que nos está esperando. Bueno, pero con todo, aunque es un poco tarde, seguro que hay algunas reacciones, subrayados, cosas que quieran... Sí. Una pregunta pequeñita. Ahora mismo. Sí. Una pregunta pequeñita. ¿Qué alternativa nos queda? Pequeñita, dice que es una pregunta pequeñita, porque es corta, claro. Pero... Bueno. Es que yo ya hoy no duermo con todo lo que oigo. Bueno, la idea no es desmovilizar, sino precisamente que tomemos conciencia para movilizar. Yo creo que hay propuestas, no las he contado porque he decidido optar por la propuesta, por decir, más terrible, ¿no? A mi modo de ver. Pero hay propuestas también alentadoras. No solamente de partidos políticos, que también hay partidos políticos que están intentando plantear, ¿no? Una alternativa. Ahí tenemos, por ejemplo, lo decía antes, ¿no? La alianza de las izquierdas, pues en Portugal, ¿no? Por ejemplo, que también es una alianza que ha ralentizado un poco el rodillo depredador, en cierto modo, de la Unión Europea, ¿no? Pero yo incluso observo, estoy más esperanzada incluso con propuestas más informes. Por ejemplo, los frentes municipalistas, por ejemplo, las resistencias de las ciudades. ¿Quién ha hecho las ciudades refugio? Eso, las ciudades no tienen competencia para hacerlo, pero lo han hecho. Cuando en este caso Ada Colau, después fue, no sé si Mónica Oltra, vamos a recibir el Aquarius. Esto lo vamos a hacer. Han ido ayer o anteayer al Congreso, un montón de alcaldes a pedir competencias para gestionar el refugio. Hay un montón de ciudades, el otro día, no sé cuántas, es que no quiero decir una barbaridad, pero eran muchísimas ciudades que se habían propuesto como ciudades refugio, desde ciudades muy grandes hasta ciudades muy pequeñas, que quieren acoger a migrantes. Es decir, que hay una propuesta ciudadana desde lo local, que a mí me parece que tiene forma, es decir, que no es que sea movimientos, informes, sino que se puede canalizar bien. Hay, por supuesto, una propuesta triunfadora frente al fascismo, que es el feminismo. El feminismo y las movilizaciones de las mujeres de Bolsonaro en Brasil y de Trump, precisamente. Las grandes movilizaciones anti-Trump han sido movilizaciones de mujeres. Y el feminismo no es solo una reivindicación de los derechos de las mujeres. El feminismo es antirracista. El feminismo es anti-homofóbico. El feminismo se apuesta por un reparto de la riqueza, entre otras cosas porque es consciente de que quienes sostienen los hogares, la crisis de cuidados que tenemos, cae sobre la espalda de las mujeres. Y si no son las mujeres del norte, son las mujeres del sur. Porque cuando yo me voy a trabajar, quien se queda en mi casa ocupándose de mi hija es una mujer migrante. Y quienes están en la política social, digamos, en los servicios sociales, en un 86% son mujeres. Y esos servicios sociales están no solamente infravalorados, sino mal pagados. Y son mujeres a veces migrantes y a veces no. Quienes se ocupan de cuidar a las personas dependientes son mujeres. Por lo tanto, cuando yo hablo de feminismo o hablo de mujeres, del movimiento de mujeres, hablo de muchas cosas. Hablo de una resistencia a la violencia, hablo de una resistencia, digamos, al deterioro. ¿Quién hace, por ejemplo, la lucha en favor de los comunes, de la tierra de cultivo, de las aguas, de todo lo que sostiene la comunidad en la mayor parte del mundo? Mujeres. ¿Quiénes están haciendo la defensa, digamos, de las comunidades frente a las extractivas en América Latina? Mujeres. Es decir, que esto no me lo estoy inventando, estos son números. Entonces, cuando hablo de feminismo como una fuerza antifascista, no hablo únicamente de que las mujeres tenemos que tener derechos que no tenemos reconocidos, sino que hablo de una lucha que va mucho más allá y que piensa sobre todo en un eje que es el de la vulnerabilidad, la dependencia
y las necesidades insatisfechas. Y esto es muy potente. Y a mí me parece que en ese movimiento hay otros también. Por ejemplo, no tanto en España, pero yo por ejemplo que voy mucho a América Latina, los movimientos de defensa, por ejemplo, de la tierra, asociados al ecologismo, pero que no es exactamente el ecologismo que nosotros conocemos en Europa. Es lo que se llama el ecologismo de los pobres, que dice Martínez Aliar, ¿no? Que es básicamente la resistencia frente a las minerías. Todo el conflicto, por ejemplo, en Colombia, tiene que ver básicamente con la sustitución de cultivos, con el reparto de las tierras, que han sido ocupadas, y con la resistencia a la minería. Y eso, ahí hay también un movimiento de resistencia, que lo lideran fundamentalmente indígenas y campesinos, que no son indígenas todos. De hecho, el movimiento campesino es una cosa y el movimiento indígena es otra. Entonces, sí hay, por decir, una red de movimientos en el mundo que está ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mundo, por ejemplo, de las universidades, yo que soy profesora universitaria, confío relativamente, porque la universidad como institución ya no es un agente de cambio social. Es un lugar de empleabilidad, de generar trabajadores. Pero los estudiantes que son gente joven con muchas motivaciones, tienen una gran capacidad de transformación social, Y en muchos de mis estudiantes también veo algunos sí, otros no, evidentemente, también hay fascismo en las universidades, pero también hay movimientos antifascistas bien organizados en las universidades por parte de los estudiantes, no de las instituciones. Yo confío más en ese tipo de resistencia porque creo que las instituciones, aunque son necesarias, no son suficientes, por una parte, y por otra parte muchas veces forman parte del problema, según cómo estén articuladas. Entonces sí, yo soy una persona esperanzada, o sea, soy bastante optimista a pesar de este tipo de análisis. Y de hecho, bueno, él es también profesor, yo creo que solamente puedes ser docente si eres optimista. Porque en realidad lo que crees es la capacidad de transformación humana, ¿no? Y la capacidad de mejorar. Y eso, claro, para eso tienes que tener un optimismo antropológico, ¿no? Nada más. Hola, buenas tardes. Me ha dado la impresión de que, no sé, a mí me ha impactado un poco lo que ha atacado a todos estos partidos de derecha, pero de una forma, no sé, que me ha llamado mucho la atención. Parecía que si yo no le viese a usted, estaría pensando en un mitin de Podemos, ¿no? Porque todo lo que es que ha mencionado al centro derecha, a la derecha y a la extrema derecha, y a todos se han metido ahí y yo no digo nada. No, perdón, pero he dicho clarísimamente que PP y Ciudadanos no eran extrema derecha. Lo he puesto como un ejemplo, igual que he puesto a Sarkozy, a Hollande, socialdemócrata, o a Merkel, que es demócrata cristiana. Es decir, que he dicho simplemente que las políticas migratorias, las propuestas migratorias de la extrema derecha tienen influencia, están marcando la agenda de partidos que no son de extrema derecha. Esto lo he dicho clarísimo. Es más, he dicho, el único partido de extrema derecha hoy es Vox, porque lo dicen ellos, y no tiene ninguna influencia. Esto lo he dicho expresamente. De manera que yo no he metido a todo el mundo en el mismo saco. Lo que he dicho es que, y es cierto porque las políticas migratorias de la Unión Europea están ahí, y estos informes están aquí, no me lo he inventado, esto es un informe. Quiero decir que los datos que he contado de Frontex son datos reales. O sea, si le digo que la deportación, para deportar a gente, antes se empleaban 80.000 euros en 2005 y hoy, 2017, bueno, el año pasado, 53 millones, no me estoy inventando esa cifra. Lo que estoy diciendo es que las políticas migratorias de los estados, he puesto de ejemplo los CIES y tal, y de la Unión Europea están marcadas, y he mencionado incluso al Partido Socialista. Por lo tanto, los demás, ¿por qué no lo he mencionado? Porque no gobiernan, vamos. Pero vamos, que si gobiernan, harán lo mismo. Bueno, pero por ejemplo, usted ha mencionado la Colombia de Duque.
yo entre la Colombia de Duque o la Colombia de Maduro, o la Venezuela de Maduro, ¿usted dónde viviría más a gusto si tuviese que elegir un país o otro? No he ido jamás a Venezuela y no tengo la menor idea. Le digo lo de Duque porque la Colombia de Duque es la Colombia que hoy está en el posacuerdo, y lo pongo como ejemplo porque es el lugar que conozco. Se acaba de empezar. Bueno, acaba de empezar, que ha ganado unas elecciones democráticamente. Pero trabajo en Colombia estamos hablando pero, de la democracia, del respeto. Pero eso no tiene nada que ver que haya ganado las elecciones democráticamente. Estoy hablando de la resistencia en términos de cultivo. No pretendo, perdón, yo no pretendo discutir. Le he comentado una impresión que he sacado yo de esto nada más. Para mí la respuesta está en la falta de valores en el hombre, en general. Hemos perdido cantidad de valores. La formación cristiana que hemos recibido en nuestra época de niños y de jóvenes, yo creo que es lo fundamental para que el mundo vaya mejor. ¿Que hay algo mejor que el cristianismo? La doctrina de Jesús. O sea, el mensaje del respeto, del amor, de la generosidad, del esfuerzo, del trabajo. ¿Hay algo más maravilloso que ese mensaje que nos da Jesús? ¿Por qué no lo aplicamos? Si lo aplicásemos y todo el mundo, tanto la izquierda que habla de progresistas, porque somos los progresistas, y están diciendo que hay que abortar. Somos progresistas, pero dicen que hay que matar al viejito que ya está muy malo. Pero ¿a dónde vamos con esos conceptos? O sea, yo pienso que tenemos que luchar todos y ser valientes y decir, señores, vamos a dar mensajes positivos, mensajes que hagan más humano a la humanidad, que sean, como usted ha dicho al final, que usted es optimista. Es lo que más me ha gustado de todo, porque me ha borrado todo ya, todo lo poco negativo que he podido, vamos, dentro, negativo nada, porque usted es usted perfectamente y sabe muchísimo más que yo, que coste. Pero eso veo yo que hay que hablar de optimismo, de los valores cristianos, para mí son fundamentales. Bueno, pues yo no sé por qué la izquierda ataca tanto a lo que es hoy. Pero los valores cristianos y la extrema derecha no tienen nada que ver. No, por supuesto. Que el cristianismo Pero ¿por qué no se habla más? Yo digo, ¿por qué no se habla más en las tertulias, en la televisión, en la radio, en conferencias, en todo lo que es la izquierda que domina los temas de periódicos, de televisión, domina la izquierda hoy día en España, por lo menos. Hay una inmensa mayoría que son o se consideran de izquierdas. ¿Por qué toda esta gente no nos habla de valores auténticos? De tanta demagogia y tanta palabrería como nos tienen todos, todos. Yo no digo quién más, quién menos. Aquí lo importante es el que sea honesto, el que sea honrado. Ese es el que vale, sea de un partido o sea de otro. Ese es el que vale, y a esos son los que tenemos que defender, pero no porque sea de un partido o de otro hay que atacar, que no estamos atacando. A ver, yo le voy a decir una cosa, yo sí ataco a la extrema derecha, porque la extrema derecha no me parece que tenga ninguno de esos valores que usted señala. Entonces, esto claro que sí, no me parece una buena propuesta la de la extrema derecha. No estoy hablando de ningún partido concreto, he mencionado un montón, de hecho hay 39, es decir, entiendo, diferentes entre ellos. Pero la propuesta de la extrema derecha a mí personalmente no me gusta, eso no lo voy a ocultar. El cristianismo es una forma de resistencia, claro que sí. No tiene nada que ver con la extrema derecha, el cristianismo hasta donde yo sé. Es decir, en lo que a mí me han enseñado. De hecho, por ejemplo, las iglesias, no ya evangelistas, están teniendo un gran éxito en toda América Latina. El pentecostal, es hoy una iglesia, masiva en Brasil. El vicepresidente del Partido de los Trabajadores. Hay formas religiosas de resistencia, por supuesto. Y además hay teologías muy diferentes, como por ejemplo las que se mantienen, no ya digo solo la que entonces se llamaba teología de la liberación, sino las teologías de resistencia en muchísimos lugares en América Latina, vinculadas a las identidades indígenas, que son formas de espiritualidad, vinculadas en muchos casos a la tierra, además, que son formas de resistencia, por supuesto. Yo antes le he dicho a ella algunas que se me ocurrieron en ese momento, como el feminismo, por ejemplo, los frentes municipalistas, he planteado algunas cosas, los estudiantes, pero evidentemente los pensionistas y las pensionistas han salido a la calle a resistir y a protestar
han hecho su resistencia también. Es decir, hay variadas formas de resistencia, eso sí. Ahora, yo sí le aclaro, dado que me lo ha señalado, yo no soy de ningún partido político, ni de Podemos ni de ninguno. Soy profesora universitaria. Los estudios sobre filosofía política y la extrema derecha que tengo acá son lecturas de analistas. Es decir, no es que esto es un informe de un centro de investigación. Los muros existen, están ahí, no están inventados. Son ahora 15, 10 de los 28 estados. O sea, muros marítimos, le puedo decir cuáles son las 8 operaciones marítimas. Mare Nostrum, Poseidón, era... O sea, no son cosas de Podemos, vamos. Es decir, son cosas que están pasando. Y están pasando por influencia de una determinada visión del mundo que hoy representa la extrema derecha, pero no porque me lo inventé yo, sino porque lo dicen ellos. O sea, es que no, yo no le estoy adjudicando nada a ellos que ellos no digan de sí mismos. Y sí, mi valoración es negativa, claro. Yo estoy en contra de la xenofobia. Sí, yo también. Entonces, ¿Sí o no? pues bueno, pues mucha gente no. Es decir que, de hecho, pues ahí están. Muy bien. Una última pregunta. Yo no sé si estoy bien informado, pero creo que un problema gravísimo que es mundial, según dicen, es que los recursos y la riqueza se está acumulando en poquísimas manos y el índice de pobreza se está creciendo terriblemente. O sea que está creando una bipolaridad y un gran porcentaje de la riqueza y de los recursos humanos están en un porcentaje pequeñísimo de la humanidad, mientras que hay una tendencia al empobrecimiento por otro lado. Eso sí es cierto, a mí me parece que es un problema gravísimo que no sé cómo se puede atacar. Los informes de Oxfam, los últimos. De hecho hay uno que creo que se llama El mundo del 99%, o sea, todos estos informes de Oxfam, Amnistía Internacional, CEA, todos los años sacan informes y todos los años ratifican eso que usted acaba de decir, que la riqueza cada vez está en menos manos y que la pobreza se extiende cada vez más. Y entre otras cosas, entre otras cosas que tienen que ver con políticas de reparto, uno de los datos es precisamente el de la escasez real de recursos. La escasez real de agua. Las crisis hídricas no son inventadas, existen. Y la gente necesita agua para vivir. Entonces, hay unos pocos, claro, que tienen acceso al agua frente a otros muchos que quedan excluidos del acceso al agua. Y esto ya se ha convertido en un gran problema al punto de que hoy en España se habla de remunicipalizar el agua y esto hace, yo diría, me voy a poner 10 años, vamos, incluso menos, era una cosa impensable, impensable. Y hoy, sin embargo, y no hablo de ciudades únicamente, entre comillas, de la nueva política, Valladolid, y lo lleva el PSOE, ya ha remunicipalizado el agua. Pero es que París ha remunicipalizado el agua, es que Bogotá ha remunicipalizado el agua, es que hay 180 grandes ciudades del mundo, y hablo de Berlín, que han remunicipalizado el agua. ¿Y por qué? Bueno, porque las crisis hídricas existen y porque si el control del agua no es público o no es común, el control del agua caerá en manos de grandes oligopolios. Lo mismo que sucede con la electricidad o con las fuentes energéticas. Y esto es algo que nos tiene que hacer pensar que unas pocas personas que tienen el control de grandes transnacionales, que son unos pocos, no pueden, digamos, dejar a las grandes mayorías sociales sin agua, sin tierra. Mientras hablaba de Duque porque es el que gobierna en este momento y en un momento posacuerdo. Pero lo repito, los grandes ejes hoy de conflicto en Colombia tienen que ver con las tierras de cultivo. Es decir, con el acceso a la comida, con la soberanía alimentaria. Es que estamos, ¿no? Todas las navidades nos recuerdan las cifras. Todas estas personas mueren cada minuto, todas estas personas mueren. Es que no son mentiras, están.
Entonces esto, la única forma es decir, bueno, no podemos seguir haciendo una solidaridad excluyente. Esto es solamente para nosotros. Dado que hay escasez, esto es solo para nosotros. Y que los otros estén fuera ahí de nuestro corralito, más allá de la frontera, con nuestra fortaleza, nosotros acá. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Mientras esto siga, habrá migraciones brutales. Claro, por supuesto. Es imposible parar. Es imposible parar. Y habrá procesiones para ir a Estados Unidos, habrá pateras, habrá lo que sea. Mientras el mundo esté tan mal repartido, creará unos fenómenos imparables, por muchos muros que se quieran poner y muchos obstáculos que se quieran poner, porque eso es que la necesidad le va a mover a gente. Eso es así. O sea que mientras el mundo esté tan mal repartido, va a provocar una serie de fenómenos que todas las cosas son paliativas y son mecanismos de defensa que no van a llegar nunca a solucionar la cuestión, mientras el mundo no se reparta más equitativamente. Estoy completamente de acuerdo y de hecho le añado más. El cambio climático, que no lo he mencionado, ya se calcula que va a generar millones de refugiados ambientales o climáticos. Porque cuando, precisamente por la acción de las grandes transnacionales que no quieren, especialmente en Estados Unidos y en China, que no quieren, digamos, bajar, disminuir todo el dióxido de carbono y tal, como siga calentándose la Tierra, muchos lugares desaparecerán que están a nivel del mar. Y no hablo solo de lugares de pobres, hablo de Miami. Es decir, que hablo de que el cambio climático, claro, evidentemente frente al cambio climático, como frente a cualquier desastre, ¿no? Ya pasó en Nueva Orleans, ¿no? Hay quien puede salvarse y hay quien no. Y siempre los que están peor serán los que lo sufran más. Pero que nos va a afectar a todos, nos va a afectar a todos. Y eso va a generar grandes cantidades de refugiados climáticos. Si la gestión que vamos a hacer de la crisis de refugiados es hacer muros, o pactar con Turquía y con otros países para que nos hagan de gendarmes, a cambio de XZH, si ese va a ser ese paliativo es el que pretendemos utilizar, pues seguramente nos va a ir mal. Muchas gracias, magnífica conferencia, le agradecemos de verdad. La última reflexión también, a ver, ultimísima, para terminar ya. Buenas tardes. Sobre el tema tan controvertido de los movimientos migratorios, hay por lo menos dos posturas. Una, es decir, por uno se critica el tema de las barreras terrestres, marítimas, las valles, etc. Y por otro lado, otra dice, bueno, sí, lo correcto sería pues, dar una buena acogida a toda esta gente y tal, pero está el efecto llamado. Si damos una acogida magnífica a toda esta gente, pues en medio de África estaría dispuesto a venirse a Europa. ¿Cómo casar estas dos cosas? Gracias. Pues, como ha dicho su compañero, pensando más en el efecto huida que en el efecto llamada. Nadie se va de su casa si no está desesperado. Hay un poema de una poeta somalí, que es muy largo, y uno de los versos dice: nadie pone a su hijo en un bote a no ser que el agua sea más segura que la tierra. Y eso es así. En lugar de pensar tanto en el efecto llamada, pensemos en el efecto huida. ¿Por qué huyen? ¿De dónde huyen? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque cuando nosotros hablamos de Siria, como otros, es cómo han participado ellos, o cómo participan todavía ellos en un conflicto como el de Siria. Porque mientras estábamos acogiendo a sirios, estamos mandando bombas a Siria. Entonces hay un problema ahí grave, que consiste básicamente en eso. Hay, con esto termino, mi hermana, que trabaja en televisión, hizo en la época de Lampedusa, de aquella desgracia, que después ha habido 40.000 desgracias peores. Ella entonces estaba de corresponsal en Roma y Vaticano. Y hizo un reportaje para el Informe Semanal que se titulaba Lampedusa, bueno, no sé cuántas millas de sueño, no me acuerdo bien cómo era. Yo lo pongo en clase a veces. Y ella hizo ahí habló con la gente de allí
Y había un sacerdote eritreo que se dedicaba a, se ponía en contacto con la gente que supuestamente estaba en las pateras, para que les llamaran o le hicieran alguna señal a su móvil y él poder articular alguna manera de salvarlos. Por cierto, que después los traficantes lo que hacen es tirar esos móviles, lo primero que hacen es limpiar de móviles, porque supuestamente esas señales también hacen que sean localizados, ¿no? También hay que pensar por qué la Liga Norte, hoy en el gobierno en Italia, hizo una ley en Italia que prohibía el socorro en el mar. Algo que el derecho marítimo, de hecho, obliga. Y sin embargo, la Liga Norte, repito, hoy gobierna, por tanto, no todo el mundo es antisenófobo, es decir, que ahí está, hizo esta ley de mucho antes de gobernar. Bien, pues este sacerdote en el documental lo primero que dice es que incluso en Eritrea, que es el último lugar en la Tierra, o sea, donde seguramente ninguno de nosotros querríamos vivir, la mayor parte de la gente no se quiere ir. Nadie quiere dejar a su familia ni a sus hijos, caminar kilómetros, teniendo que llevar sal para poder comerciar con sal. Las mujeres, todas las mujeres, todas del verbo todas, que venían en el Aquarium, todas sufrieron violencia sexual. En Libia. No en los lugares de donde venían sino precisamente en esos países gendarmes que nos hacen a nosotros el favor de hacer lo que nosotros deberíamos hacer, pero que nos gusta externalizar para que lo hagan otros. Todas estas mujeres habían sufrido violencia sexual. En el tren que se llama La Bestia, que es un tren que atraviesa, que ya lo sabéis, ¿no?, que atraviesa todo México, las mujeres se inyectan anticonceptivos porque dan por descontadas las violaciones. Nadie hace ese recorrido si no está desesperado. Entonces, lo que hay que pensar es de dónde vienen estas personas y en qué condiciones viven. Me parece que en eso pensamos demasiado poco. Porque es que además, con o sin efecto llamada, como ha dicho su compañero, tal y como está repartida la riqueza en el mundo y el nivel de conflictos que hay, e incluso aunque no hicieran un efecto llamada, llegarían igual. Esa es la respuesta que te puedo dar, que seguramente ya la sabías. Muy bien, muchas gracias.